Falacias libertarias. Anda. Yo creo que muchas de las cosas que Milei plantea son impracticables. Pero no queremos quilombo, tiros, no, nadie quiere eso. Bueno, pero tampoco hay que dejarse extorsionar. No. Entonces, aquellos que estén organizando problemas serán presos. Hay que cerrar el CONICET. Hay que cerrarlo. A ver. Perdón. Vos, pero esperá que argumente. Esperá, si argumenta todo junto. El Inca. El Canal 7. Por supuesto. A veces somos fáciles. Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. Te estoy preguntando de dónde vas a sacar 35.000 millones de dólares. Bien, ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esas estupideces que andaban diciendo, que se necesitaban 70.000, 80.000, digo, no tiene sentido. Bueno, pero el Banco Central también tiene activos. En monedas extranjeras, en swaps, A ver, etcétera. tiene títulos públicos, sí, por ejemplo, tiene títulos públicos, sí, en pesos, en dólares, tiene adelantos que le hizo al Tesoro. Si esos bonos cotizaran al 20%, yo puedo dolarizar, porque pondría de garantía esos 50.000 millones de dólares, me darían 10.000 millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al ok? ¿Vos querés que te muestre el celular? Mentiras verdaderas. Nico, Márcico, ¿Cómo estás, Horacio? Buenas noches. Peretti. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo va? Salud y cosechas, dice él. Salud y cosechas. Sofía Caram. Si no lo dice, no arrancamos. Walk the dog, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Él es ¿Todo bien? Guido Agostinelli. Y entre otras cosas, viste que te mostramos la tapa del Broly. Ahí está. Gracias, don Guido. ¿Qué querés contarnos con el libro? Bueno, en el libro hicimos un trabajo, digamos que ya llevó bastante tiempo, más de un año, en el cual estuvimos trabajando sobre las distintas verdades reveladas que va planteando el libertarianismo en Argentina, más precisamente representado por Javier Milei, en el cual nos muestran distintas supuestas verdades y las vamos explorando una por una, tratando de hacer una comparación, no solamente en el caso argentino, porque tuvimos implementaciones digamos, de esto que están proponiendo en el caso argentino, tanto en la dictadura del 76 como durante el menemismo y en forma parcial también durante el macrismo, y vemos cuáles fueron las consecuencias que esas medidas trajeron. Y a su vez también analizamos los casos internacionales. El caso, por ejemplo, del índice de libertad económica, que es básicamente como ellos terminan delimitando cuáles son los países más libres y los menos libres, y cómo, por ejemplo, el país número 1 del índice de libertad económica, Singapur, y cómo es es un país, digamos, con el mismo partido en el gobierno de 1959, con muchas restricciones a las libertades, pero a su vez también, por ejemplo, el mayor poseedor de tierras en Singapur es el mismo Estado. Entonces esto hace que sea a su vez un Estado muy intervencionista. Entonces no hay un Estado plenamente libertario, o sea que esto sería un experimento eventualmente muy raro, y a su vez todas las medidas que tienden a liberalizar la economía, y más en un país subdesarrollado como el nuestro, traen consecuencias mucho más negativas de lo que se intenta solucionar. Guido, hablas de falacias, pienso en las onceras, ¿no? Sí. También. ¿Cuál es la soncera, la falacia más grande? Y pienso en la libertad, el concepto de libertad. ¿Qué tenés ahí estudiado? Sí, el concepto de libertad ahí es bastante llamativo como ellos lo plantean, porque en realidad si vos no prestás atención, no haces obligatoria la educación, no aportás nada en cuanto a salud, ¿qué libertad tienen las personas para poder expresarse y poder desarrollarse? O elegir su vida. Exacto. Claro. Todo lo que son condiciones sociales, tanto en el mercado laboral, lo mismo, esta cuestión de negociar de igual a igual, ¿no? Como si fuésemos dos iguales. Entonces, las condiciones sociales, eso es lo que hay que entender y que recorre un poco todo el libro, son totalmente suprimidas del análisis. Entonces no están metidas como variable. Al no estar metidas como variable, lo que ocurre es que te dan resultados que pueden resultar crueles, como esta famosa frase de Javier Milei de que todos tenemos derecho a morirnos de hambre. Bueno, entonces ahí la libertad de mercado efectivamente es la libertad de mercado va. por la que están abogando, ¿o no? Es la libertad de mercado, pero claramente esa libertad de mercado nos lleva a menos libertades individuales. es desigual. Con esto que decís, Guido, me dejaste pensando, porque el último fin de semana estuve debatiendo con algunos colegas y amigos y se me vino la frase de las mentiras bien construidas, ¿no? Y de alguna manera tiene bastante que ver con lo que vos decís que narrás ahí en tu libro. Y lo que pienso a partir de eso es, ¿por qué tienen esa capacidad? ¿O en dónde está puesto el foco de la construcción comunicacional, ¿no? De los libertarios para poder lograr esas mentiras bien construidas? Bueno, ahí tenés varios aspectos, digamos. Lo que tiene la raíz libertaria es que está formada en base a simplificaciones. Son modelos. Los modelos son simplificaciones de la realidad. Vimos algo parecido durante la gestión de Macri, ¿no? Exacto. Entre 2015 y 2019. Al vos tener una simplificación es mucho más fácil, por eso el éxito en redes sociales, pues es mucho más fácil de explicarlo.
Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo de la inflación. La inflación para ellos es decir, emitís más dinero, genera más inflación. Claro. Punto. Yo doy una clase de 3 horas en la facultad para explicar la inflación. Claro. O sea, como para entender las dimensiones de lo que estamos hablando. Y en términos de falacias, a ver, todos recurrimos en falacias. Tampoco es que me quiero poner con el dedo inquisidor. Todos, naturalmente, construimos distintas falacias. El tema es que esto está construido directamente, los cimientos, en Desde base a una mentira. mentiras, desde la mentira. Pedro. Bueno, hay un libro muy interesante también en este sentido que se llama Las mentiras fascistas, escrito por un investigador argentino radicado en Estados Unidos, que explica cómo se construyeron todas las mentiras que el fascismo ha elaborado, que son muy similares a esta. Ahora, ¿no crees vos que hay un anclaje en la historia? O sea, que hay una gran falsificación histórica que permite o que abona el terreno para que este tipo de falsedades libertarias prosperen. Sí, sin lugar a dudas. Digamos, es funcional más que nada hacia el sentido común. Eso también es importante y lo destacamos en el libro, que es que para el mismo capital, ojo que no es conveniente lo que plantean los libertarios. Acá tomamos un caso de Inglaterra, de Londres, en el cual se dejó liberalizada toda una parte de la ciudad para que todos construyeran lo que quisieran y resultó que nadie quería invertir. Porque si no hay reglas claras, tampoco, claro. Y terminó siendo un fiasco. Entonces, la libertad total y absoluta para el capital tampoco es necesario porque el mismo capital necesita ordenarse. La seguridad jurídica, ¿no? Exacto. Que tanto reclaman. Por eso, digamos, los experimentos que se han dado, digamos, hay varios experimentos eventuales que se han dado, fueron todos un fracaso. Y entre las falacias, discúlpame, el tema del racismo, ¿lo analizan ustedes en el libro? No, lo que es racismo no. Yo, mi formación es economista, entonces traté de hacer todo lo que es económico, pero sí tomamos el caso de la venta de órganos, la posesión de armas, esos los tomamos como temas fuera un poco de la cuestión económica. Y bueno, lo del cambio climático, claro, es un escándalo. Ellos dicen que es un escándalo. Más allá de que él lo niegue, digamos, si lo toma como válido, lo que dice es que en realidad cada uno de nosotros va a penalizar al que afecte el medio ambiente. Entonces van a caer naturalmente sus acciones, va a vender menos y esa empresa va a desaparecer. Datos que acá se muestran que no fue así, que las empresas siguen contaminando. El caso de Monsanto y de Bayer explica exactamente lo contrario. Pero en la Argentina los dueños de la plata y los dueños del capital son siempre los mismos. Digo, en Roca le daban al tipo hasta donde se te agote el caballo es tuyo el campo. Y los hijos de los hijos, en vez de, esto me lo enseñó Peretti, en vez de pequeños lotes como hicieron los holandeses o los irlandeses en el norte, acá tenés grandes extensiones. En la producción se quedaron con el capital y en la inequidad de dialogar con un desigual. Si yo busco trabajo y me encuentro con el tipo que es dueño de la máquina, él va a poner la regla de juego, como yo tengo que trabajar con la máquina. Antes eran 25. ¿Cuánto tiempo tardamos en que sean 8 horas y un descanso, el aguinaldo? Entonces, no es por ahí. Ahora, nunca estuvimos tan cerca en la República Argentina, nunca estuvimos tan cerca históricamente de tener un presidente vinculado con las ideas de la superioridad racial en nuestro país. Nunca estuvimos tan cerca de tener un nazi de presidente, porque de la superioridad estética, de vender órganos, de vender pibes, de todas las cosas que plantea Milei, a discutir la superioridad de la raza aria, ¿cuánto hay? Digo, y ¿Estamos ahí? ¿Cuál es el límite? En temas económicos, ¿cuál sería entonces la falacia que me quiere evitar para no caer en la estafa de moda? No, bueno, ahí exploramos todas. La dolarización es una de las más importantes. La dolarización, ya sabemos, digamos, que justamente no hay una cantidad de dólares suficiente para poder hacer una dolarización, más o menos un tipo de cambio de 700 pesos, sino que las estimaciones, ahí va a depender, por eso también es difícil estimar y explicar esto, porque va a depender de lo que tengamos como activo en el Banco Central. Por ejemplo, puntualmente, y justo en el recorte que mostraban acá al inicio, él cuenta en una entrevista que en realidad los bonos que hoy tenemos como bonos soberanos en Argentina cotizan al 30% de su valor original, él los contempla bajo ese esquema, pero dice que como él va a asumir en la presidencia, fíjense qué contradictorio, que él va a asumir en la presidencia, van a valer al 50% de su valor original esos bonos. Ahora, ¿saben qué pasó el día después de las elecciones, después de este resultado? Bajaron. Claro. Entonces, se basa en un modelo especulativo, a lo Macri, lluvia de inversiones, espera que ocurra algo mágico que solucione la cuestión. La revolución de. Y encima, lo poco que tenemos de demostración en lo real, en lo palpable, es que caen esos bonos. O sea que la dolarización sería más costosa todavía de lo que él presume. ¿Sabés qué? Hay algo que a mí me genera mucha curiosidad que tiene que ver con... no lo escuché a Milei en ningún momento hablar de ninguna fortaleza
de lo que tiene que ver con el sector productivo, con la cultura argentina. En ningún momento lo escuché hablar de algo que tenga que ver con un carácter positivo de nuestra, claro, porque él propone nuestra romper sociedad. todo y un cambio profundo. Y un cambio su profundo. negocio es que nada de lo que exista siga existiendo. Y eso, ¿sabes qué? Me deja la curiosidad con lo siguiente. Muchas veces, y con el expresidente Macri pasaba algo parecido, todo el tiempo se pone a los países del primer mundo, a Estados Unidos, como las referencias. Ahora vos vas y agarrás a un empresario estadounidense o a un secretario de Estado estadounidense y le decís, che, quiero que me traigas tu cultura para enseñarnos a trabajar, etcétera, etcétera, y te pierden el respeto absolutamente. Digo, te dicen, mirá, la respuesta es, yo me ocupo del carpintero de Texas, del carpintero de La Rioja, ocupate vos. Sí, Entonces, digo, hay una contradicción ahí en cuanto a la construcción también, ¿no?, del relato. Sí, por supuesto. Y aparte ellos tienen, digamos, la osadía de tomar a los países nórdicos como modelo propio también, para tomar un caso que acá lo analizamos bastante en profundidad, lo de los países nórdicos. Digamos, los países nórdicos son justamente el ejemplo de la intervención estatal. Y ellos ahí hacen cherry picking, hablando de las falacias. ¿Y qué son estas falacias? Cherry picking es recolectar las cerezas. Entonces agarro los datos que a mí más me gustan para sostener una teoría. Entonces dicen, no, es rápido para abrir empresas en Suecia. Entonces sí, es rápido también en muchos países de África. Pero lo cierto es que el Estado está presente en todos los países nórdicos con alta presencia. Ahora, ¿qué pasa que vos hablás de las medidas económicas de la dictadura, del menemismo de los 90, y da la sensación que al haber una problemática seria en la Argentina, y que es que la moneda vale cada vez menos, que el salario vale cada vez menos, empieza a prender nuevamente esta idea de, bueno, lo que es del Estado se tiene que privatizar, el Estado no sirve para nada, quiero de nuevo el 1 a 1 porque no hay inflación. Digo, como da la sensación que empezaron a legitimar ciertas herramientas económicas que sabemos que terminan mal, pero que vuelven a traer prensa. Sí, totalmente. Lo que pasa de que lo que vos decís, Sofi, es cierto. Estas ideas estuvieron siempre en la sociedad argentina. Tal cual. Yo, de Alzogaray para acá, ni te cuento. Siempre, y antes de Alzogaray, son las mismas ideas en última instancia de Rivadavia contra San Martín, es la misma idea que golpearon a Irigoyen. Esas ideas estuvieron ahí. A ver, pensemos que estas ideas económicas tuvieron un apoyo popular muy amplio cuando se pegó el golpe de 1976, en donde se tiraba gente viva de los aviones. Tal cual. Y se secuestraba a las compañeras para robarle a los bebés, y hubo gente que lo justificó. Hubo gente que estuvo de acuerdo para implementar y se le dio este plan. Bueno, y es esto que está latente en la sociedad argentina y que hay que enfrentarlo y desenmascararlo. Por eso es muy oportuno este trabajo, extraordinariamente oportuno, Guido, porque realmente me parece que hay que dar un debate ideológico muy fuerte que el campo nacional y popular nunca lo dio a fondo. Siempre lo dio por el costado, siempre evitó el debate. ¿Con qué cosas, Pedro? Porque me interesa eso, y de paso lo incorporamos a Guido. ¿Con qué cosas decís que hay que dar el debate profundo? Porque hemos hablado de seguridad, ¿con qué más decís? Con esto. En todos los aspectos que ellos exploran, parten de premisas falsas. Con respecto a cómo hacemos para combatir que vuelva a instalarse como sentido común esto, es repasando mínimamente la historia, porque ellos, ¿qué es lo que dicen cuando uno los asocia con la dictadura militar? Dicen, no, en realidad nosotros planteamos esto que plantea Marra acá, que dice primera generación, segunda generación. Es todo zaraza. Porque en realidad lo que hizo la dictadura militar, vos agarrás los 12 puntos de Martínez de Oz y le decís con qué estás en desacuerdo con esto, y no te pueden responder con ninguno. Claro. Ellos lo que te dicen es la graduación. Entonces, eso es lo que es la falacia del nirvana. A medida, la de nirvana es como la falacia que todo tiene que ser perfecto, como ellos dicen. Si se da algo distinto, ya no sirve. Y nótese que los sindicatos justamente tenían restringida su actividad en el 76. Naturalmente, porque estaban intervenidos. Guido, lo mejor para tu libro y para vos, naturalmente. Muchas gracias.